Quiero empezar con una idea que puede incomodar. La razón por la que muchas veces empezás una dieta, pensás en una cirugía o sentís esa urgencia por cambiar tu cuerpo no es salud. Es que no te gusta tu cuerpo. Si te gustara, probablemente no estarías tratando de modificarlo todo el tiempo. Y a ver, eso no tiene nada de superficial. Eso tiene historia, eso tiene heridas, eso tiene rechazo. Tiene comentarios inadecuados de familiares, amigos, pretendientes. Tiene una cultura que equiparó delgadez con valor. Y el problema no es que quieras sentirte bien. El problema es que el estándar nunca termina, nunca es suficiente. Siempre hay algo que mejorar. 1 kilo menos, un cuerpo más fit, un abdomen más firme, un número más bajo en la balanza. Y sin darte cuenta, empezás a vivir como si tu vida dependiera de cuánto pesas. Hoy vamos a hablar de eso y de cómo esa insatisfacción corporal se convierte en el combustible más dañino y silencioso del ciclo de los atracones. Comenzamos. Soy Francela Heikel, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Mi misión es ayudarte a dejar atrás los atracones y también esa lucha constante con la comida, tu cuerpo, la autoexigencia y el perfeccionismo que tantas veces te desgasta. En este espacio encontrarás herramientas prácticas y consejos que te guiarán a construir una relación más libre y respetuosa con la comida, a reconciliarte contigo misma y sobre todo a vivir en calma, aceptándote y amándote sin importar el tamaño de tu cuerpo. Bienvenida a Aprende a Ver Sin Atracones Podcast. Aquí empieza tu transformación. Hay algo que en muchos abordajes de atracones casi no se trabaja a profundidad, la relación con el cuerpo. Pero clínicamente sabemos algo muy claro. La insatisfacción corporal es uno de los predictores más fuertes de restricción alimentaria. Y la restricción es uno de los detonantes por excelencia de los atracones. Y esto no es casualidad. Cuando no te gusta lo que ves en el espejo, empiezan pensamientos como, ay, no tengo que hacer algo, no puedo seguir así, voy a demostrar que sí puedo bajar. Y entonces restringís, comes menos, eliminas alimentos, te prohibís lo que más te gusta, intentas hacerlo todo perfecto. Pero el cuerpo no negocia con ideales. El cuerpo responde a energía y cuando percibe restricción activa ese mecanismo biológico muy claro. O sea, más hambre, más pensamientos obsesivos con la comida, más urgencia, más dificultad de frenar. Y ya sabes que esto es algo que te genera esa sensación de debilidad. Pero es biología. Entonces llega el atracón y después del atracón la culpa, la promesa de mañana lo voy a hacer mejor, voy a tener más control, más restricción. Y con la restricción vuelve a empezar este ciclo. Ahora, quiero que vayamos un poquito más profundo. Muchas veces el deseo de cambiar el cuerpo no nace de adentro, nace de ese miedo al rechazo. Si creciste en una familia donde la delgadez era celebrada, el aumento de peso era criticado, la belleza era una carta de valor o el cuerpo era un tema constante de conversación, eso definitivamente deja marca. Y sin darte cuenta, empezás a creer que delgada es igual a deseable, delgada es igual a aceptada, delgada es igual a exitosa. Y cuando tu cuerpo cambia, porque la vida cambia, la edad cambia, las hormonas cambian, tu mente se queda anclada en un peso de hace 10, 15, 20 años atrás, un peso que quizás lograste en un contexto totalmente distinto o incluso un momento de mucha restricción, de mucho control, pero también de más energía disponible en otra etapa de tu vida. Pero hoy tu realidad probablemente es otra. Y aún así la narrativa social insiste, no, o sea, si te esforzas más, sí puedes. No, es que no estás haciendo lo suficiente. No, o sea, con disciplina todo se logra. Y eso es profundamente engañoso, porque el peso no es un parámetro
totalmente controlable. Es fluctuante, está influido por genética, por metabolismo, por historia de dietas, edad, estrés, sueño, contexto hormonal. Y cuando lo convertís en el único indicador de éxito o de fracaso, te condenas a vivir frustrada. Y aquí el talón de Aquiles, usar el peso como brújula, es uno de los puntos más delicados. Si tu motivación para alimentarte mejor o moverte más depende exclusivamente de que la balanza baje, vas a abandonar, porque el peso no responde linealmente. Nos encantaría, pero no es un marcador inmediato y muchas veces ni siquiera refleja mejoras reales en salud metabólica, conductual. Entonces haces ejercicio, intentas sostener una rutina, te organizas mejor, pero el número no baja como querías y aparece la desilusión. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Es que esto no funciona. Ay, no, ya, mejor lo dejo. Y te frustras, te ofuscas y ahí volves al ciclo. No porque seas inconsistente, sino porque estás usando un parámetro punitivo como guía. El peso no es una brújula, es una variable biológica. Y cuando tu estabilidad emocional depende de ese número, vivís en una montaña rusa constante. Ahora quiero hablar de algo que casi nadie quiere escuchar. Paciencia. Esa palabra mágica, pero no como una frase bonita, sino como una habilidad que debes entrenar. Tolerar que el cambio no es inmediato, tolerar que el cuerpo no responde como querés, tolerar la incomodidad sin reaccionar con extremos. La paciencia es regulación emocional aplicada en el tiempo. Sin esa habilidad lo que pasa es que viene la incomodidad y luego la urgencia de querer hacer algo, luego acción extrema, luego evidentemente frustración y abandonadas y culpa. Pero con paciencia el ciclo cambia. Empieza la incomodidad, haces la pausa, evalúas, haces una acción sostenible y sos consistente y luego viene el ajuste. Esto es lo que cambia profundamente y totalmente el resultado. Y aquí viene algo importante. El primer paso no es amar tu cuerpo. Eso suena lindísimo, pero es poco práctico porque cuando lo que sentís el rechazo es muy difícil. El primer paso es dejar de usar el odio corporal como motor de cambio, porque el cambio impulsado por desprecio es insostenible. En lugar de preguntarte cómo lo bajo, probá a empezar a preguntarte qué necesita mi cuerpo para funcionar mejor. ¿Qué conductas puedo sostener aunque la balanza no cambie rápido? ¿Estoy persiguiendo un peso pasado o una vida presente? Y sobre todo, ¿estoy usando el peso como una medida de mi valor? El problema, repito, no es que quieras sentirte bien. El problema es creer que solo lo vas a lograr cuando tu cuerpo encaje en un ideal. Y mientras esa condición no se cumpla, vas a seguir restringiendo, vas a seguir perdiendo paciencia y el ciclo de los atracones va a seguir teniendo terreno fértil. Pero no estás mal y no es falta de voluntad. Es un sistema que te enseñó a desconfiar de tu cuerpo y a usar el control como una solución. Y eso se puede desaprender. Si te diste cuenta de que la imagen corporal está siendo el verdadero disparador de tu restricción y tus atracones, entonces no necesitas otra dieta. Necesitas entender el ciclo completo. Por eso te invito al bootcamp en vivo Rompiendo el Ciclo de los Atracones. Son 5 días maravillosos que vamos a compartir juntas para entender cómo la restricción nace del malestar corporal, desarmar ese patrón biológico y emocional del atracón y construir una estrategia sostenible, sin culpa y sin extremos. No es fuerza de voluntad, es claridad.
Y si querés algo más personalizado también, puedes reservar tu evaluación. Porque cuando entendés lo que realmente está pasando, dejas de atacarte y empezás a construir. Así que muchísimas gracias por escucharme de nuevo. Nos vemos con mucha ilusión en el próximo episodio.